le voy a poner los audios que se vienen generando en las últimas horas. El primero de ello vamos a escuchar, ¿no?, a Ricardo Monreal hablar precisamente de esta situación que se está viviendo al interior de la bancada morenista en la Cámara de Diputados, ¿no? Y en donde Monreal, escuche usted el tono, la forma, y lo comentamos también, por supuesto. Esto fue lo que dijo Ricardo Monreal Ávila. Gracias, no, respeto a mi compañera. Quiero preguntarle, en torno a esta versión que me está llegando, de que está pidiendo la destitución de la secretaria. Sí, es lo que me decía Margarita, ahorita lo acabo de comentar, pero lo comento de nuevo por atención, Paco, a ti y a todos y a todas. Sí se expresaron algún tipo de comentarios de desacuerdos con la secretaria Montiel, de parte de algunos diputados y diputadas, que han solicitado información y a veces no se les proporciona oportunamente. Creo que es un tema de comunicación que lo vamos a resolver. Considero que la secretaria Ariadna Montiel es bastante razonable, es una mujer profesional, es una mujer con actitud y resultados. Para mí es una de las mujeres más eficaces que tiene la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum. Y estoy seguro que son a veces malos entendidos, falta de comunicación, y que haré las veces de interlocutor de buena fe con ella para zanjar estas diferencias que existen con un grupo de diputados y diputadas que no es unánime, es un grupo que tienen razón en expresarlo y que yo respeté su expresión de inconformidad por alguna conversación que tuvieron con ella. Entonces, espero que no se llegue a formalizar ningún tipo de solicitud de esta que comentas, Paco, y que la podamos resolver por la vía del entendimiento racional entre nosotros. Ya recibió la iniciativa. Bueno, ahí tiene usted lo que dice Monreal, ¿no? A mí hay varias cositas por ahí que ya me brincan. A ver, ¿cómo? Por un problema de información, pides la destitución de un funcionario. Paparruchas. Para mí no es así. No es un problema de que, oye, te pido datos, te pido números, y entonces como tú no me los das, pido que te corran. O expreso mi molestia, ¿no?, al respecto. No, eso, si usted se da cuenta, Monreal dice sin decir, en pocas palabras, porque él es de ese tipo de político. Monreal es de ese tipo de político, de ese tipo de discurso, de ese tipo de opinión. Dice sin decir. Hay puntos muy importantes que se le tiene que poner atención a las palabras de Monreal. Cuando él habla, lo vamos a resolver sin que se llegue a esta solicitud. Lo pueden solicitar. Otra cosa es que la presidenta les haga caso. Si no tienen razón en sus argumentos y no tienen razón en sus expresiones, porque lo importante aquí es que den a conocer qué tipo de información pidieron. Porque la respuesta de la doctora es muy fuerte. Al momento que dice, ¿saben qué? Las cosas ya no son como antes. Programas sociales personales para diputados, eso ya no hay. Ese punto, porque así como Monreal dice sin decir, la doctora Sheinbaum contesta muchas veces en el segundo párrafo de su declaración. No empieza con el golpe directo, sino que lo va preparando para después asestarlo. Esa declaración es clave, porque entonces los diputados tienen que decirnos, pues, ¿qué le están pidiendo a Ariadna Montiel? ¿Qué le están pidiendo que de verdad les generó tanta inconformidad a este grupo que no se los diera? Y sería bueno saber quiénes son esos diputados también, de dónde proceden, de qué grupo son, qué tan cercanos son al señor Ricardo Monreal, qué tan cercanos son al señor Adán Augusto. Eso también es importante saberlo, ¿no? Porque, insisto, para mí que ustedes me digan, oye, yo pedí una información y no me contestó el teléfono, entonces ya me enojé y voy a provocar. A mí se me hace demasiado infantil. El punto es qué tipo de información pediste y si solamente fue información.
O, como lo señaló la doctora Sheinbaum, pues hay algunos diputados que no entienden que las cosas ya no son como antes, simplemente. Vamos a escuchar ahora la respuesta de la doctora Claudia Sheinbaum, si les parece bien, en el marco precisamente de esta discusión, en donde ella de manera muy clara, de manera tajante, pues confirma el respaldo para esta Ariadna Montiel. En parte, ya les adelantaba yo, por supuesto, lo que señaló. Y les voy a poner el audio. No voy a poner todo porque está muy largo, pero sí la mayoría, obviamente, del mismo, pues para que ustedes también escuchen. Y ahorita seguimos platicando y seguimos discerniendo sobre este tema en particular, que me parece que es importante por el entorno político que se ha estado viviendo y que en un momento más, si me lo permiten, también se los quiero compartir. Con Ariadna, nada más para que vean Recientemente le dije a Ariadna, porque uno de los 100 puntos es la atención a las y los jornaleros agrícolas, que es una población muy vulnerable en nuestro país. Pues todo esto que está haciendo, y le comenté, ¿por qué no te das una vuelta a San Quintín para ver exactamente qué es lo que está pasando y cómo podemos ayudar a las y los jornaleros? Entonces, además de todo esto, se fue 3 días ella personalmente a San Quintín a ver cuál era la situación para poder diseñar el programa de estancias infantiles de CESIS para jornaleras agrícolas y todo el apoyo que les tenemos que dar. Y les platico porque vale la pena, porque hace poco, y tiene que ver con la carta que voy a enviar, pues hablaba de lo que significa gobernar con humildad. Y Ariadna es un ejemplo de ello. Ariadna viene también del movimiento estudiantil, nada más que de otra época, ella es más joven. Pero, por ejemplo, hace 10 años, cuando había movilizaciones que participaba el presidente López Obrador, a veces se ponía un cerco, porque pues la gente venía a saludar y pues para evitar que se ponía una cuerda, ¿no? Pues ahí estábamos Ariadna y yo con la cuerda, protegiendo pues a los que eran la descubierta, que se llamaba entonces, de las movilizaciones. Entonces, sí, no escuchamos en ese caso, porque además lo que se terminó también en el sexenio del presidente López Obrador, y que nosotros no lo vamos a abrir, es la gestión personal de un diputado o diputada para un programa social. El otro día lo comentábamos, que por cierto, la senadora Cecilia Guadiana, porque hablaron de ella, es una joven también extraordinaria, de mucha convicción, y vivió la muerte de su padre y ella continuó con la lucha, entonces una muy buena joven. Pero lo que no hacemos nosotros es la gestión personal de diputados y diputadas. Eso se terminó, porque los programas son universales, y en el caso de no ser universales, es casa por casa como se define quién tiene el programa, a partir de una definición, no es a partir de una gestión de una persona. Claro, si una persona dice no tengo la pensión de discapacidad o de adulto mayor, estamos en el territorio, pues se atiende o vienen aquí a una gestión. Pero esta cosa de que las y los diputados tienen sus gestiones personales para poderse promover, pues eso no, la promoción en nuestro movimiento también es casa por casa, difundiendo, promoviendo, pero no teniendo el control de un programa social. Eso ya no existe. Se los quise dejar finalmente todo para escuchar, bueno, a Ariadna Montiel, ¿no? Y a Claudia Sheinbaum, los dos audios. Y la gran pregunta es, ¿por qué la presidenta sacó ese tema? ¿Por qué la presidenta dijo, esto ya no existe, esto que hacen diputados o hacían diputados, ya no va? Nadie se lo preguntó. Ella lo sacó.
pues lo sacó para dejar en claro qué es lo que piensa o qué es lo que cree de estas peticiones por parte de los diputados, que por ahí irían, es lo que yo entiendo. O mi poca capacidad de comprensión me lleva a pensar eso, a que la presión por parte de diputados y diputadas va enfocada en la figura de Ariadna Montiel por este tema en particular, que pone al final la presidenta de la República, y que no es cosa menor, se lo reitero, no es cosa menor. Las gestiones personales para promoverse, eso no va. No va. La promoción en nuestro movimiento también es casa por casa, difundiendo, promoviendo, pero no teniendo el control de un programa social. El programa social tiene el control. ¿Quién? El gobierno federal. ¿Quién? La Secretaría del Bienestar. Y eso hay diputados y diputadas, senadores y senadoras que no les gusta, por supuesto, porque estaban acostumbrados a tener el control de esos programas, porque estaban acostumbrados a tener el control de esos recursos, porque estaban acostumbrados o acostumbradas a poder hacer y deshacer con los mismos, a poder promocionar su imagen, a poder ligar su imagen con esos programas, que sí hay una responsabilidad, por supuesto, legislativa en su aprobación, pero que son desarrollados y diseminados por un gobierno federal. Porque de repente eso es algo que se le olvida a muchos diputados, diputadas, senadores y senadoras de Morena. En realidad, con sus honrosas excepciones, ¿cuántos llegan ahí por las figuras de Andrés Manuel y de Claudia Sheinbaum? Más que por su propia capacidad política, más que por su propio carisma. No dudo, por supuesto, que hay una gran cantidad que lo hagan por eso y que haya gente sumamente preparada, que la hay. Hay gente muy decente entre diputados, diputadas, senadores, senadoras, pero hay otros que no. Hay otros que siguen queriendo operar a la vieja usanza. ¿Por qué? Porque así están formados, porque así es su creencia política. Lo hemos comentado con ustedes en otras oportunidades. El Movimiento de Regeneración Nacional, un movimiento que justamente el pueblo decidió darle el poder político y respaldarlo, y me parece que son mucho más cosas positivas de las que se puede hablar del Movimiento de Regeneración Nacional que negativas. Vive un momento también de transformación interna y externa. Para mí, les soy honesto, para mí no es en ningún sentido un error, para nada, se lo digo desde ahorita antes de comenzar este comentario, la llegada de Andrés Manuel en el 2018 y la ratificación con todo el poder político a Claudia Sheinbaum. Para nada. No creo que haya sido un error, ni mucho menos. Me sostengo en lo que les dije en el 2018, cuando López Obrador tenía ya esa ventaja y yo comentaba que era irreversible. Y fíjese, le voy a contar algo para ir cruzando toda esta estructura. Gracias a las más de 2.900 personas que nos están viendo, échale el pulgar arriba. Estuvimos un día en una junta editorial, ¿no?, con conductores, dueños de una empresa y demás. Y se empezó a discutir la posibilidad de López Obrador. ¿Va a ganar? ¿No va a ganar? En ese momento él era candidato de Morena y enfrentaba al candidato del PRIAM, Ricardo Anaya, y al otro candidato del PRIAM, José Antonio Meade, ¿no? ¿Se acuerdan a quién apoyó el PRD? Anaya, ¿verdad? Era el PAN-PRD y el PRI era parte con Meade, ¿no? Era el PRD-PAN, imagínense, el PRD en lo que se convirtió el PRD, que apoyó a Anaya. Apoyó a Anaya. Bueno, yo creo que el ingeniero Cárdenas, Ifigenia, hasta Muñoz Ledo, han de haber sentido que el mundo se les hundía. ¿Cómo apoyas en el PRD a Anaya? Pero bueno. Y el PRI tenía a José Antonio Meade Curibreña, que por cierto había sido panista, funcionario panista, y además su mezcolanza tóxica. El chiste es que en esa charla comentaban qué posibilidades reales tenía Andrés Manuel. Y ahí me di cuenta yo de un sesgo muy grande que había en medios de comunicación, que se cegaban y que decían, no, Andrés Manuel no va a llegar, no va a llegar. Algo va a hacer Peña para impedirlo, se va a caer, la gente no lo va a apoyar, porque la gente le tiene miedo a Andrés Manuel. Y me di cuenta cómo los medios estaban disociados de la realidad. Me di cuenta cómo la gente no entendía lo que estaba, los medios no entendían lo que estaba pasando en las calles. Los grandes líderes de opinión de esa época estaban totalmente ya fuera de un contexto al cual los había llevado su propia corrupción, su propio descrédito, ese amor por el lujo, ese amor por la dádiva, ese amor por la, por el, por la vanidad, ¿no? Por los yates, por cierto, los departamentos de lujo,
las cenas opíparas, etcétera, etcétera, los relojes caros, el picaporte, las bolsas Chanel y tanta cosa más. Ninguno quería ver una realidad. Y a mí, una persona, un dueño de un medio, me preguntó, me dijo, oye, ¿tú qué opinas? ¿No? Yo todo, ya me conoce, yo todo greñudo, mugroso, mi barba medio salir, todos así de trajecito y menos tu servidor. Bueno, y yo le dije, hice una alegoría que he hecho en otras ocasiones aquí, con mi película favorita, que es la saga del Padrino. Y le decía, hay una escena en donde Michael Corleone va en un auto en Cuba durante la Revolución Cubana y lo detienen porque están llevando a cabo detenciones los militares. Y él ve la escena en donde uno de los integrantes de la revolución, un ciudadano, jala a un soldado con una granada y se hace explotar dentro de un automóvil. Y en la reunión que él tiene con los mafiosos, les pregunta qué pasa con la revolución. Y ellos dicen, no va a pasar nada, revoluciones hay siempre en Cuba, bla, bla, bla. Y él les dice, pues yo creo que pueden ganar. ¿Por qué razón? Porque tú ves una empatía hacia un movimiento, una entrega hacia un movimiento, una lucha por ese movimiento. Ves a gente que se siente representada por ese movimiento. Y yo le decía, y le hago la alegoría con dos hermanos, y nunca lo dejo de repetir, con dos hermanos que anduvieron en bicicleta toda la noche en Oaxaca. Recorrieron una cantidad importantísima de kilómetros, todo para llegar y entregarle a López Obrador un cuadro hecho por sus propias manos de su figura. Yo le dije a ese dueño, va a ganar López Obrador. Y todos me dijeron, no, tú eres siempre rojillo, ya saben. Y le dije, va a ganar, ¿por qué? Porque la gente se siente representada por él. En el 2024 comentábamos aquí que había que darle todo el poder político a Morena. ¿Por qué? Porque había que consolidar un proyecto de nación. Y estoy convencido de eso. No creo que el voto dividido en el PAN, en el PRI o en el PRD hubiera sido mejor escenario el que tenemos ahora. No lo creo. Creo que había que darle todo ese apoyo y toda esa confianza a un proyecto como el de Morena. La realidad, para que pudiera consolidarse y tomar decisiones importantes y de fondo, ya sin ningún tipo de justificación ni ningún tipo de pretexto. Ahora, dentro de ese marco, el Movimiento de Regeneración Nacional está compuesto por grandes líderes, pero también por personajes cuestionables, por personajes quienes han brincado del barco, no por una cuestión de ideología, sino por un interés político. Y al estar ya de este lado en el Movimiento de Regeneración Nacional, o en la 4T, más bien dicho, comienzan a actuar como acostumbran, defendiendo sus propios intereses, defendiendo su manera de hacer política. Entonces, Morena ya logró el poder en 2018, ya lo ratificó con una mayoría aplastante por parte de la ciudadanía, porque la mentirosa Kenia López o el mentiroso Anaya dicen, se los dio el tribunal. Se los dio la gente, punto. Lo demás pueden decir misa. La gente decidió darle ese respaldo al Movimiento de Regeneración Nacional. Ahora viene una etapa diferente, una etapa en donde tienen que consolidar ese proyecto. Y en la consolidación de ese proyecto es un camino lleno de minas que parten desde el interior del propio movimiento. Porque el PAN y el PRI están en el suelo, el PRD ya no existe. El PAN y el PRI no existen ya, no son competitivos. Loret, Claudio X González, Riva Palacio, voy a decirles lo que me dijo mi queridísimo y admirado Rivera Calderón. Si tuvieran algo de credibilidad, el gobierno anterior hubiera caído. Pueden decir misa también. No son los enemigos a vencer ya por parte del Movimiento de Regeneración Nacional. El tema es adentro de Morena, en donde existen estos grupos quienes se resisten al mismo cambio. Y es una batalla que tiene que dar la gente de Morena, los honestos de Morena, que hay muchos en sus liderazgos, gente convencida de verdad de los cambios, gente que sabe qué hacer con el poder que actualmente tiene y gente que sabe que tiene que hilar fino para no fracturarse o no romper de más y que esto les traiga consigo obstáculos para llevar a buen puerto lo que es lo más importante, que es la transformación nacional. En ese escenario, te topas con personajes como Monreal, que trata de sacar ventaja siempre en cualquier posibilidad, que trata de mantener sus canonjías, mantener sus relaciones, mantener sus posiciones. Por eso tiene ahí a un personaje impresentable como Pedro Aces,
un hombre que representa ese corporativismo priista que tanto daño le hizo al derecho laboral en nuestro país, a los trabajadores como usted y como yo. Entonces, ¿pero por qué hace ahí? ¿Qué hace ahí colgado de la izquierda, Pedro Aces? Cuando intentó pasar una iniciativa para que usted y a mí nos cobrara el banco, a la mala. Ujú. Dándonos pie de qué lado está Pedro Aces. Y si revisábamos todos los negocios que ha hecho Pedro Aces con los famosos préstamos sindicales y demás, como nos lo decía Ricardo Landero, pues te topas con que es un personaje que no tendría cabida en ningún movimiento de transformación nacional. Pero ahí está, porque es un hombre de Monreal. ¿Por qué? Porque es uno de los tantos que brincó en ese sentido y se aprovechó del respaldo de la ciudadanía a las figuras claves, emblemáticas y fundamentales. Y como le reitero, fundamentales. La que tiene la última palabra en todo este tema es la doctora Claudia Sheinbaum. Ella es la lideresa de este movimiento. Así como en su momento lo tuvo López Obrador, el presidente López Obrador, que él era el que dictaminaba lo que se iba a hacer sí o sí. ¿Y quién lo cuestionaba? Yo no lo cuestionaba en ese sentido. ¿Por qué? Porque hacía aguas como Monreal en el Senado. Si López Obrador no hubiera sido el presidente fuerte que fue, Monreal hubiera hecho y deshecho en el Senado de la República, porque desde el Senado Monreal decía que él era el movimiento. Decía, a mí la representación popular, a ver, espérame tantito, si el presidente te mandó iniciativas es porque la gente apoya esas iniciativas, papá. Déjanos de querer vender el rollo de la independencia legislativa y de que tú creas, y entonces hay cosas que sí se pueden, pero otras no, por el bien de toda la nación, porque como senadores tenemos que ver por el bien de toda la nación. No, 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 tú llegaste a representar un movimiento. Llegaste a representar un movimiento, llegaste a representar una ideología, llegaste a representar un plan de gobierno y tu trabajo es aplicarlo, operar para aplicarlo correctamente. Bueno, es lo mismo que vemos ahora, tristemente, en una Cámara de Diputados en donde hay legisladores y legisladoras que quieren pasarse de vivos y presionar de una manera inaceptable. ¿Para qué? Para tener ese tipo de canonjías y que son respaldadas por un personaje como Monreal que juega mucho con estas palabras. Yo le decía, póngale atención a lo que dice Monreal, pero sobre todo a lo que no dice Monreal. Esa actitud de, pues vamos a tratar casi, casi de que esto no llegue a la petición como tal. Dame un argumento sólido. ¿Tu argumento es que no les dieron información? ¿Por eso vas a pedir la cabeza de alguien? Perdón, no tiene lógica. No la tiene. Lo único que tiene lógica es que tú pediste algo y no te lo dieron. Y la respuesta del gobierno fue contundente al decirte, eso que pediste no te lo voy a dar. ¿Por qué? Porque así nos hacen las cosas. Entonces, a lo que voy es que ya hay un comportamiento cada día más notorio de este tipo de grupos, quienes de una forma u otra intentan aprovechar las circunstancias de la necesidad de llevar a cabo grandes cambios por parte del gobierno de la doctora Claudia, y que ellos saben que con 3, 4, 5, 6 movimientos por acá detienen ese tipo de acciones. Pero por eso hay que evidenciarlos, porque a final de cuentas, de lo que se trata es que también Morena ya llegó a un nivel en donde me parece que tiene que empezar a defender sus principios, tiene que empezar a defender sus valores. Me decía el maestro Bartra, que sin duda una charla con el maestro Bartra te deja una enseñanza política brutal, que lo único por lo que se pelearían los de Morena sería por los cargos, punto. Porque, pues, ¿por qué te vas a pelear si tienes mayorías, si supuestamente tienes ideas en común, si tienes ventajas y desventajas, pero vas todos en el mismo camino, ¿no? Así de sencillo. ¿Por qué? Pues no. Simplemente tenemos que actuar de manera adecuada, decían otras voces. Voces como la de Héctor Díaz Polanco, también otro de los voces interesantes de Morena, el maestro Lorenzo Meyer, Paco Ignacio Taibo, quienes abiertamente dicen, como lo decía Ifigenia Martínez, que en paz descanse, la ética y los principios. Eso es lo que nos tiene que definir. Y a raíz de que el maestro Bartra decía esto, nos peleamos por los cargos, no puedes dejar de lado las palabras del presidente López Obrador, ratificadas por la presidenta Sheinbaum, de señalar, no llegamos a los cargos por llegar, no llegamos al poder por llegar, no llegamos simplemente para tener poder, llegamos para cambiar las cosas. Y hay algunos que eso no lo entienden, y hay algunos que quieren el poder por el poder. Y lo vemos en San Luis Potosí con el Verde, y lo vemos en Chiapas con Manuel Velasco, y lo vemos en muchas otras regiones de este país. Entonces, Morena está viviendo también ese proceso, un proceso de definiciones, un proceso en el cual tienen que definir
qué tipo de partido, movimiento van a ser, qué tipo de destino van a tener, qué tipo de respuesta le van a dar a la mayoría de los mexicanos y mexicanas que confían en ellos, que tienen fe en el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum y en todo lo que se relaciona con el Movimiento de Regeneración Nacional. Los mexicanos y mexicanas están contentos con su gobierno. Claro, hay críticas, hay señalamientos, hay dudas y vale, el movimiento tiene que expresarse, la gente tiene que expresarse, los simpatizantes tienen que expresarse, tienen que decir, yo no estoy de acuerdo en esto, yo no estoy de acuerdo en otro. ¿Por qué? Porque eso es lo que mantiene a un movimiento con los pies en la tierra. Por diferentes circunstancias, las dirigencias se vuelven pragmáticas. Así es la política, no solamente Morena, del mundo entero a través de la historia. ¿Qué es lo que te recuerda cómo deben ser las cosas? La gente, el movimiento, los votantes de a pie. Ellos son los que se acercan, te dicen, oye, prefiero que vayamos por acá, prefiero que hagamos esto. A mí me queda muy claro que están viviendo una etapa de lucha interna, sin ser lucha, es decir, diferencias, discusiones, debates. Sí, corrijo, una lucha como tal entre aquellos que están con la doctora Sheinbaum, que consideran que las cosas tienen que hacerse de esta forma, y los que están del otro lado que te dicen, yo quiero hacerla de esta otra. Y en esa etapa es donde la gente tendrá que estar muy atenta para ver quién es quién en toda esta discusión y quién busca qué en toda esta discusión. Hay un detalle más que no me gustaría dejar de lado. Gracias a las más de 3,700 personas que nos están viendo, bueno, 3,800 ya, muchas gracias, pulgares arriba. Y es parte de nuestro titular, Chihuahua. Yo no quiero dejar de lado, y lo pongo sobre la mesa, desde ahorita, que Chihuahua será una piedra angular en todo esto que estamos platicando en este momento, que va a poner sobre la mesa la unidad, si no la unidad, la forma de resolver conflictos internos y tal vez hasta las decisiones políticas al interior de Morena. ¿Por qué? Por los involucrados directamente. Y lo digo sin ningún afán personal, ni mucho menos, simplemente un asunto de opinión. Ariadna Montiel está mencionada como candidata al gobierno de Chihuahua por el grupo que pertenece a la doctora Claudia Sheinbaum. Es uno de los nombres que se menciona en Chihuahua, Ariadna Montiel. Andrea Chávez es de la gente de Adán Augusto, senadora, y está candidateada para ser gobernadora de Chihuahua. No oficialmente ninguna de las dos, pero son los nombres que se mencionan. Hace unos días la doctora Claudia Sheinbaum dijo, así no son las cosas, no se adelanten, no hagan campañas fuera de lugar, hay que aplicar cuestiones éticas. Y fue un golpe y algunos consideraron que era un jalón de orejas para la senadora Chávez. Otros más dijeron, le pusieron un freno. Otros más dijeron, no, está hablando en general, por el caso de Guadiana, que también se denunció ya en otros espacios. Pero llama la atención porque en política no hay casualidades y menos de personajes como Adán Augusto y Ricardo Monreal, que tienen años ejerciéndola de esa manera, que después de que hay ese cuestionamiento que involucra a la política de Chihuahua, aparezca un cuestionamiento con otro de los nombres, pero del otro grupo vinculados a Chihuahua. Entonces, va a ser muy interesante cómo se dirimen estas diferencias al interior precisamente del Movimiento de Regeneración Nacional, pero lo que es fundamental es que no afecten en lo mínimo el día a día de un país, que no sean monedas de cambio ni muestras de ambición netamente política, porque la transformación del país debe ser una prioridad o tendría que ser una prioridad para todos y cada uno y cada una de los involucrados y de las involucradas en el mismo. Lamentablemente, eso que le digo es una inocentada de mi parte, porque siempre habrá gente que anteponga su interés personal y su agenda personal a los cambios que requiere un país. ¿Por qué? Porque crecieron en ese escenario, porque fueron parte de esa política de vínculo con el poder económico, con diferentes intereses bélicos, incluso en un momento dado, incluso criminales, en fin. Entonces, es una lucha en donde yo creo también que Morena va a llegar a una etapa de las candidaturas próximamente en los estados, en donde, esta es mi opinión personal, no tiene que ser la de los demás,
Creo que Morena ya está en un momento ante la debilidad del PAN y del PRI, por mucho que tengan presencia en ciertos estados, de decidir quiénes son sus candidatas y candidatos conforme a sus propios principios y valores, quiénes los representan realmente con base en los principios y valores y no solamente en quien tenga más posibilidades de ganar un estado, como ocurrió durante la gestión de Mario Delgado, quien aplicó mucho ese pragmatismo, ¿no? De decir, bueno, este tiene más posibilidades, este es el que va. Incluso esto fue una discusión muy interesante en la Ciudad de México, usted lo recuerda, cuando se dio la candidatura de Omar García Harfuch y de Clara Brugada. En realidad, quien tuvo mayor simpatía fue Omar García Harfuch, según las propias encuestas. Sin embargo, ¿qué pasó? Que los principios de Morena fueron, va Clara Brugada. Y también la cuestión interna. Y fíjese que en ese caso de las mujeres de equidad explicaban en alguna ocasión que no fue así, que realmente fue una cuestión de principios, de decir, no va García Harfuch por lo que representa García Harfuch, va Clara Brugada por lo que representa Clara Brugada. Y finalmente Clara Brugada mantuvo la Ciudad de México de manera muy clara, ¿no? En muchos sentidos, y me parece que es una jefa de gobierno que va a dar muy buenos resultados. Pero eso es a lo que voy, más allá de simpatías o antipatías por Brugada o el secretario Harfuch, que está en una posición muy importante, en donde para algunos está dando muy buenos resultados, para otros no. Me parece que eso es una cuestión de tiempo simplemente. Pero lo cierto es que es un hombre que confía, en el cual confía mucho la doctora Claudia Sheinbaum. Entonces, eso es a lo que voy. Hay ese tipo de discusiones que Morena tendrá que librar, porque la discusión política hoy por hoy se da en Morena. El PAN y el PRI, gracias a Dios, ya no son nada. Así de sencillo. Y me parece que Morena está dirigida por una persona sumamente capaz. Me refiero al movimiento como tal, que es la doctora Claudia Sheinbaum, como fue en su momento Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Me parece que ellos dos han representado como nadie el ideal político y el ideal del candidato y la candidata de lo que requiere nuestro país para cambiar. Y así como López Obrador encaró una guerra durísima, durísima para poder hacer lo que hizo, la doctora Sheinbaum hará lo propio. Y esto va a traer consigo diferentes procesos y diferentes momentos del ámbito político. Ahora, se viene el 1 de junio. Se viene el 1 de junio, en donde las cosas también, bueno, antes decirle lo siguiente, Morena va a discutir y en su caso aprobará los lineamientos de comportamiento ético de militantes y servidores públicos del partido Guinda en la sesión ordinaria del Consejo Nacional. Se llevará a cabo el 4 de mayo en la Ciudad de México y también se presentará el acuerdo para prohibir el nepotismo electoral desde los comicios del 2027. Ojo, más allá que constitucionalmente sea hasta el 2030 y que el verde ecologista lo vaya a aprovechar en San Luis y en Chiapas, el punto es que en Morena, los candidatos que partan de Morena, candidatos y candidatas, no podrán aprovechar el tema del nepotismo a partir del 2027. El nepotismo electoral en Morena, están anunciando, se acaba como lo pidió la presidenta en 2027. Ambos puntos, le reitero, fueron propuestos por la presidenta Claudia Sheinbaum desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional y han sido respaldados abiertamente por Luis Alcalde, la dirigente nacional de Morena. De hecho, la titular del Ejecutivo Federal ha hecho pública, ¿no? Ya en otras ocasiones, su postura relacionada con el caso de Morena, de la ética, de las campañas y demás, la justa medianía, en fin. ¿Quién preside el Consejo Nacional Morena? Hay Durazo, ¿no? Alfonso Durazo, el gobernador de Morena. Él convocó a todos los consejeros y consejeras del partido Guinda a la sesión ordinaria en el World Trade Center en dicha fecha a las 11 horas, ¿no? Y el orden del día pues incluye presentación, discusión y en su caso aprobación del acuerdo por el que se establece la prohibición de nepotismo electoral, presentación, discusión y en su caso aprobación del acuerdo por el que se emitan lineamientos para el comportamiento ético que deben tener las personas representantes y servidoras públicas, protagonistas del cambio verdadero y militantes de Morena. El 8 de abril fue cuando la presidenta pues adelantó que enviaría una carta a la dirigencia nacional de Morena solicitando que se establecieran reglas para evitar actos anticipados de campaña. Esto es lo que va a pasar a Morena entonces próximamente y a partir de ahí pues ya tendrán, por supuesto, mayores atribuciones dentro del partido, porque esa es otra cosa muy importante que no podemos dejar de lado y yo los invitaría también a reflexionar siempre al respecto. Gracias a las 4,000 personas que nos están viendo, pulgares arriba, por favor. Morena tiene que institucionalizarse como partido, eso es fundamental.
los órganos internos de Morena tienen que irse consolidando para que tengan vida propia, para que tengan decisión propia en el marco de principios, valores y reglas del partido. Y de esa manera, por supuesto, puedan representar mucho mejor el sentimiento y la forma de ver y pensar por parte de la militancia.